Bienvenidos este lunes 14 de diciembre de 2015 a IMAS Televisión. Esto es IMAS Deportes y arrancamos con titulares. Club Deportivo Mensajero 1, Socuéllamos 2. El equipo franjiblanco consigue su segunda victoria fuera de casa. Manzanares 4, San José Obrero 0. Buen estreno de Guillermo Alcázar en la que fue su casa en el José Camacho. A pesar del abultado resultado, el Manzanares estuvo algo impreciso en la primera parte. Y Bidasoa Irún 34, Balonmano Alarcos 28. Los de Javier Márquez perdieron por goleada contra un referente del balonmano y uno de los equipos que optan al ascenso a la Sobal. Empezamos este IMAS Deportes hablando de fútbol. En segunda división B, el Socuéllamos suma y sigue. Parece que el equipo de Ángel García Cosín ha vuelto a recuperar esa racha de victorias, ya que este fin de semana ha conseguido ganar en un campo en el que nunca había jugado, en el del Club Deportivo Mensajero. Un equipo que, aunque va retrasado, va más por detrás que el Socuéllamos en la tabla, es muy difícil como rival en su campo local. Parece que el Socuéllamos ha recuperado su buena racha. Una jornada más, el equipo de Ángel García Cosín ha vuelto a conseguir los 3 puntos fuera de casa y esta vez en un campo en el que no había jugado nunca, en el del Club Deportivo Mensajero, en las Islas. El Mensajero va por detrás en la clasificación, pero en casa era un rival muy duro a batir. Con el resultado de 1-2, el Socu se trae los 3 puntos a Ciudad Real. El equipo franjiblanco tuvo un nombre propio, Javi Gómez. El jugador que sustituyó a Calle se marcó el doblete que dio el triunfo a su equipo. El Socuéllamos salió muy bien desde el principio, destacando por encima de la escuadra local que no acababa de sentirse cómodo en su campo. Esa concentración con la que empezó el equipo de García Cosín no se vio alterada por la salida de Calle. Al contrario, la entrada de Javi Gómez adelantó a los franjiblancos en el minuto 17 con un remate de cabeza. Tras el gol, el balón y el juego corrían por cuenta de los manchegos, ya que el Mensajero bajó por unos minutos los brazos. La superioridad visitante se notaba y poco tardaría en llegar el segundo. En el 33, de nuevo Javi Gómez, en una buena jugada individual, firmaba el 2-0. Tras el descanso, el Mensajero salió al campo con algunos cambios en su once que dieron más intensidad a su juego. Tanto es así que por lo menos los de Las Palmas pudieron hacer el 1-2, que ya no se movería en el marcador. Con este resultado, el Socu recupera sensaciones y puntos. El equipo de Ángel García Cosín es noveno con 24 puntos. Vamos ahora con la tercera división. El Manzanares consiguió los 3 puntos en casa en el José Camacho contra el San José Obrero, al que ganó por 4-0 y con Guillermo Alcázar como entrenador. Los azulones, a pesar de lo abultado del resultado, la verdad es que no se sintieron cómodos, sobre todo en la primera parte del partido. Primer partido del Manzanares con su nuevo entrenador, Guillermo Alcázar, en el José Camacho. Salen las plantillas al terreno de juego, saludos y fotos oficiales y empieza el partido. Los locales empiezan un poco perdidos en su campo, daba incluso la sensación de que el Manzanares no jugaba del todo cómodo. Hay que recordar que llevaban además sin ganar unas cuantas semanas y eso podía añadir algo más de presión al encuentro. Ya en el minuto 1, el nuevo 11 tras la salida de Chule, Kevin hace una mala entrega que acaba en córner para el San José Obrero, peligroso para el Manzanares. En el minuto 3 se produce la primera aproximación local con centro de Kevin, que no encuentra a nadie para rematar. Se pueden ver cambios en las posiciones del Manzanares. Rivero, que hasta ahora había jugado más como central, es centrocampista y el puesto del 4 ahora lo cubre Elías. Pasados 10 minutos el partido es más de lucha que de juego. Apenas se crean jugadas y hay poco toque. Hasta ahora el juego es más al patadón. Es en el 13 cuando Elías bota una falta que a punto está de rematar el Manzanares. Ahí lo estaban viendo. Ese fue el primer aviso local, pero poco tardaría en llegar el gol. Al minuto siguiente lo veían, los locales marcaban el 1-0 por una jugada indecisa en el área del San José Obrero. El balón quedaba muerto en el área y Víctor pasaba a Martín y empujaba el balón hacia dentro de la portería rival. Aunque es el equipo visitante quien toca más y ordenadamente el balón, es el Manzanares que consigue llegar a portería. En el 19, Luque centra de córner con remate de Elías, ahí lo veían que estrellaba el balón al larguero. En el 27 había una buena jugada, pero el balón finalmente llegaba a manos de meta local, Rodri. Casi cumplida la media hora de partido, Rivero ve la tarjeta amarilla por una entrada al jugador del San José Obrero. Es en el 31, después de un córner sin consecuencia a favor del equipo visitante, cuando el Manzanares realiza una buena contra con arranque de Luque, que tarda en soltarle el balón para que pudieran rematar a placer Víctor o Elías. En el 33 se produce un buen pase de Martín a Víctor que chuta, pero el disparo lo atrapaba el portero, lo acababan de ver. Hay mucha imprecisión en los pases del Manzanares a lo largo de esta primera parte. En el 40 llegaría la mejor ocasión del San José Obrero,
sin Rodri bien colocado en la portería y habiendo ganado la posición al defensa, el San José la envía fuera. Con el 1-0 en el marcador llegaría al descanso, pero aún quedaban 3 goles más por llegar. En la segunda parte el Manzanares salía muchísimo mejor, presionando desde el principio. En el minuto 2 Rivero pasa un buen balón a Luque, que penetra y fuerza el córner. Ahí lo van a ver. Es en este mismo minuto cuando Kevin pasa a Víctor, que remata muy bien por bajo, firmando el 2-0. Ahí está el nuevo 11 del Manzanares. Centra, Víctor solo y finalmente empuja el balón a portería haciendo el 2-0. En el minuto 8 pudo llegar el empate por una mala entrega de Rivero. El jugador del visitante engaña a Rodri, pero estrella el balón en el poste de la portería local. Fue la ocasión más clara hasta el momento, incluso también del partido, para el San José Obrero. Ahí estaban viendo como a los 5 minutos de la segunda mitad el San José veía la primera tarjeta amarilla por esa entrada a Luque, y ahí es cuando van a ver esa ocasión fallida. Ahí se lamenta el jugador del San José Obrero porque la verdad es que la tuvo clarísimamente. En el 21 el San José Obrero realiza una buena jugada que tiene que despejar Moraga. Poco tardaría el Manzanares en ampliar más la ventaja. Ahí lo estaban viendo, sería en el minuto 23 cuando Martín hacía el 3-0, que nace de un córner con varios remates que al final aprovecha el 10 del Manzanares. En el 24 Guillermo Alcázar decide retirar del terreno de juego a Rivero, que tenía alguna que otra molestia. En el 26, doble cambio en las filas de ambos equipos. En el Manzanares entra Carlos y se retira con la afición del respetable, ovación de la afición, Víctor. En el minuto 30, ocasión clarísima del San José, que sale rozando el palo. En el 32 pudo llegar el cuarto de botas de Carlos, que finalmente no puede regatear al portero rival. Pero en el 35 Kevin se retira del José Camacho, y tras unos minutos de juego alterno llega al 4-0, ahora sí de botas de Carlos, tras una muy buena contra de los azulones. El Manzanares supera la prueba en el José Camacho en un partido donde pudieron dar mucho más en el juego. Al final, casi lo más destacable fue el resultado. Manzanares 4, San José Obrero 0. Les mostramos ahora las declaraciones que el entrenador del Manzanares, Guillermo Alcázar, ha hecho para IMAS Deportes hablando del partido de este domingo contra el San José Obrero. Guillermo Alcázar, entrenador del Manzanares, ¿cómo viste el partido de ayer? Muy bien, desde el punto de vista del resultado, lógicamente. La satisfacción por llegar y ganar delante de nuestra afición después en esta nueva etapa, pero como entrenador pues siempre hay aspectos a mejorar, siempre tenemos algún pero. La primera parte, sobre todo, a lo mejor se le veía al Manzanares un poco incómodo, con imprecisión, sobre todo en los pases. No sé si tú tuviste esa sensación. Sí, estuvimos muy imprecisos en los pases. Dentro de que el resultado, yo creo que en ningún momento temimos por él. Iba a 1-0, incluso alguna ocasión, recuerdo ahora una de Víctor para hacer el 2-0, un palo de Moraga en un córner. Pero es cierto que no tuvimos control del partido, del juego más que del partido. Sobre todo por eso, por imprecisiones en dar 2-3 pases que eran sencillos. Ellos jugaban con la defensa adelantada, buscar el espacio, y hubiera sido todo mucho más sencillo, como luego fue en la segunda parte. A lo mejor esos nervios podían venir por la presión de que ya teníais que tener los 3 puntos, o los jugadores creían que ya deberían de conseguir esos 3 puntos después de varias jornadas perdiendo. No tenía yo esa sensación, no lo tuve, y traté durante la semana de no hablar precisamente de eso, ¿no? Yo me atribuyo, que creo que en alguna ocasión lo he dicho, una frase, y es que el resultado es consecuencia de las cosas bien hechas, y hay que preocuparse por hacer bien las cosas. Después el resultado casi siempre va a llegar, pero hay que preocuparse de hacer las cosas bien, independientemente de la clasificación o de cómo vayan el equipo que viene a jugar contigo. Y simplemente quizás pues los deseos de agradar, un entrenador nuevo, que ya llevábamos una semana, entonces, bueno, pues esa ansiedad sí que se pudo plasmar o ver en algunos momentos de la primera parte. Pero luego ya en la segunda salisteis muchísimo mejor, o sea, el Manzanares ya empezó presionando desde el principio. Sí, luego hicimos el 2-0 también más o menos pronto, y eso nos dio mucha tranquilidad. Lo que estamos comentando de que la primera parte los pases fueron imprecisos, pues en el momento que fuimos capaces de dar 2-3 pases seguros y buscar pues a la gente más determinante del equipo, como Kevin, Víctor, Martín y Luque,
pues bueno, pues la segunda parte la verdad es que creo que estuvo mucho mejor y más tranquila también para el entrenador. Un entrenador, Guillermo, que bueno, se te vio dando órdenes, dirigiendo al equipo en todo momento, pero eso los jugadores también lo agradecen. Sí, sobre todo, a ver, es la manera de sacar el cocodrilo que llevo o que llevamos los entrenadores en el estómago, ¿no? Son nervios que no, cuando eres futbolista sales al campo y en el momento que empiezas a correr se te pasan, pero como entrenador no. Y bueno, y a mí me gusta estar dentro de los partidos, estar atento al futbolista, que no se venga abajo, mantener una intensidad durante todo el partido, porque creo que debe ser una de las señas de identidad del equipo. Hay la mayoría de los jugadores ya llevan jugando juntos pues bastantes partidos, pero por ejemplo Kevin ha venido hace nada. ¿Cómo lo viste tú? Bien, Kevin ha venido muy bien, ha venido muy bien. A ver, nosotros el año pasado lo tuvimos a partir de enero y nos sorprendió la calidad que tenía, pero bueno, el equipo estaba hecho, había una manera de trabajar y a él le costó un poco integrarse, pero siempre intuíamos que esa calidad podía ser importante y de hecho en determinados partidos el año pasado lo fue. Si me permites un inciso, en la prórroga de Lanzarote que salieron, Moraga salió un poco antes y después él, aunque tuvo la mala suerte de que de un golpe le dejó groggy, pero nos dio la misma vida por su velocidad, por su calidad. Entonces le falta un pelín, es un chico que tiene que él mismo decidir qué quiere en el fútbol y si se mete en una dinámica de trabajo como el equipo lo necesita, puede ser un futbolista muy importante para nosotros. Cambiaste a Rivero en la segunda parte, me parece. Sí. Lo vimos con algunos problemas, no sé si... No, simplemente calambre. A ver, el fútbol que yo pretendo pues requiere de mucha intensidad y bueno, pues hay que acostumbrarse. Y además tenemos una máxima que es te puedes romper, ¿no? Pero antes de, que siempre me lo digan tanto los entrenamientos, somos una plantilla corta para evitar precisamente lesiones. Y Guillermo, te estrenabas otra vez, ¿no?, en el José Camacho. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo viviste tú ese partido? Con responsabilidad al principio, pero es cierto que aunque la afición de Manzanares no es muy numerosa, pero a ver, hay un pozo después de estos 2 años, del año pasado, y digamos pues que bien, me sentí muy arropado, la gente saludándote como uno más y siempre de agradecer. Toca hablar ahora del Almagro, que una vez más ha vuelto a ganar y además en un campo complicadísimo, el del Almansa. Los rojillos ya son terceros en la clasificación. El Almagro gana en un campo difícil como es el del Almansa por 1-3. Ya lo dijo el entrenador del equipo rojillo, Darío. El equipo tenía mucho que ganar y muy poco que perder. Jugar disfrutando del fútbol y sin presión es la clave del Almagro para ir tercero en la clasificación. Ureña adelantaba a los rojillos cumplido el primer cuarto de hora de partido. Los nervios se apoderaban de un Almansa que empezó a buscar insistentemente la portería visitante para lograr el empate. Tanta era la asiduidad con la que el Almansa se colaba en el área del Almagro que Sevilla acabó sacando una mano donde no tenía que sacarla, por lo que el árbitro pitó penalti. El lanzamiento lo consiguió parar Astillero. Antes del descanso, el Almansa se veía forzado a hacer un cambio en la portería, ya que Javi García vio la roja por agarrar un balón con la mano fuera del área. El partido se complicaba, ya que antes de acabar la segunda parte, de nuevo Ureña hacía el segundo. Tras la salida de vestuarios, el Almagro siguió en su línea y el Almansa fue aún más agresivo, buscando acortar distancias en el marcador. La recompensa llegó en el minuto 62, cuando Enrique hacía el 1-2. Con este gol, los locales olvidaron más la defensa para centrarse en el ataque, lo que fue aprovechado por Sevilla, que firmó el definitivo 1-3. El Almagro suma y sigue y ya es tercero con 31 puntos. Y buenas noticias también para el Formac Villarrubia, que consiguió empatar en un campo también muy difícil, el del Villarrobledo. Los de Sergio Inclán ya puntúan por segunda vez consecutiva. El Formac Villarrubia consiguió puntuar en uno de los campos más difíciles de la competición, en el del Villarrobledo. Aunque los primeros 15 minutos los de Sergio Inclán salieron un poco dormidos, después se repusieron y sacaron un muy buen partido. Un punto que se llevan a casa, pero bien podían haber sido los 3. Los 2 goles del encuentro, uno de cada equipo, se sucedieron en la primera parte. Nada más empezar el partido, el dominio era del Villarrobledo, que quería abrir cuanto antes el marcador. Y la verdad es que lo consiguieron. Adri Rodríguez fue el primero en adelantar a su equipo, pero el Formac, lejos de darse por vencido, apretó los dientes y buscó el empate, que no tardó en llegar de una buena contra iniciada por Juan Ortiz, bien transformada por Pirri.
Tras la vuelta de vestuarios el marcador no se movería, aunque el Formac pudo sentenciar en los últimos 10 minutos, ya que el Villarrobledo tuvo que jugar 10 tras la expulsión de Adri. Con este resultado el Formac Villarrubia ocupa el puesto 18 con 13 puntos. Dejamos ahora el fútbol para hablar de balonmano. El Alarcos no pudo plantarle cara a uno de los pesos pesados de la Liga Sobal Plata, el Bidasoa Irún, que ganó a los de Ciudad Real por 34-28 goles. El Alarcos se enfrentaba a un rival muy complicado este fin de semana, nada más y nada menos que el Bidasoa de Irún, uno de los referentes del balonmano y uno de los equipos que opta al ascenso a la Liga Sobal. El resultado final fue el de Bidasoa 34, balonmano Alarcos 28. Los de Ciudad Real hicieron una muy buena primera parte, poniéndose incluso por delante en el electrónico 12-13, aprovechando la inferioridad en pista de los locales tras 2 exclusiones. Durante la primera parte había poca continuidad en el juego y demasiado contragolpe. Antes del descanso, el Irún conseguía poner las tablas con un gol de Cristian Martínez. Tras la vuelta de vestuarios, el Bidasoa tiró de garra y consiguió una ventaja de 3 goles, poniéndose en un 18-15. Pero el partido aún estaba abierto. Los de Ciudad Real se volvían a acercar, pero los locales hicieron 4 goles seguidos que ponían el marcador en 23-18 en apenas 2 minutos. Poco a poco la diferencia fue aumentando hasta poner el definitivo 34-28. Y los caseríos tuvieron suerte repartida, mientras que los chicos ganaron, las leonas perdieron y además por bastante, por goleada contra el Villaverde. En la Sobal Plata femenina, el caserío perdió contra el Villaverde por 35-18. Las leonas son octavas en la liga, tras su 5ª derrota consecutiva. Las amarillas perdieron contra el segundo de la liga por goleada. Con esta nueva derrota, el objetivo de estar entre los primeros puestos de la tabla se nubla cada vez más. Durante los primeros minutos, el Villaverde ya había brecha en el marcador y esto hacía que el equipo de Cachi fuera a remolque. Con cada gol, las locales iban cogiendo cada vez más confianza en su juego y eso se reflejó en el resultado. Por su parte, los chicos sí que consiguieron defender su segunda posición en la primera estatal, ganando en el Quijote Arena por 31-17 al Villafranca. Los de Santi Urdiales salieron al ataque desde el principio, sin olvidar la defensa y abriendo brecha en el marcador, ya en la primera parte. En la segunda mitad, la victoria estaba cantada. Y para terminar vamos a hablar ahora de fútbol sala. El puertollano por fin gana uno de sus partidos y lo hizo en tierras gallegas por 4-2. El fútbol sala puertollano consigue una victoria muy importante ante el Cidade de Narón por 2-4. El equipo de Javier Uceda necesitaba esos puntos después de haber perdido varios partidos. Los rojillos son décimos con 12 puntos. El fútbol sala puertollano mereció ganar el partido de este fin de semana contra el equipo gallego. Los rojillos empezaron sufriendo ya que tuvieron que trabajar la remontada hasta el minuto 35. Durante los primeros minutos los dos equipos se estudiaban y al ser el puertollano quien empezó a presionar primero, dejaron más huecos en la pista que fueron aprovechados por los locales que hicieron los 2 primeros goles. Los rojillos no se rindieron y siguieron presionando hasta conseguir el empate en el 35 de botas de Dani Colorado. Los minutos pasaban y el puertollano se sentía más cómodo y fue haciendo goles hasta llegar a los 4. Esta victoria les da una inyección de moral a los rojillos. Quien también ganó fue el otro equipo de la Liga de Plata de la provincia, el Valdepeñas, y lo hizo contra el Oparrulo por 5-2. El Masei Ferguson, Bodegas, Fernando Castro, Fútbol Sala Valdepeñas despedía el año en el pabellón del Complejo Deportivo Virgen de la Cabeza. En lo que a la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala se refiere, recordemos que el último partido del año en casa será frente a Manzanares en la Copa Diputación el próximo lunes 21. Los hombres de Leo Herrera recibían la visita del Oparrulo Ferrol. El conjunto de Diego Ríos quería sacar algo positivo de su visita al complicado pabellón valdepeñero, donde los azulones no conocen la derrota en Liga. Jacobo lo intentaba, pero su remate se estrellaba en el larguero de la portería de Coro. Esta ocasión era respondida por Joan, pero su disparo también repelió el palo de la meta ferrolana. El ambiente en el recinto minatero era el habitual, más si cabe tras el fin de semana de parón, y más aún si tenemos en cuenta que el cuadro gallego iba a adelantarse en el marcador. Rubén Mourit lograba poner por delante a los visitantes tras una jugada de estrategia. El Valdepeñas no lograba encontrar sus señas de identidad y de ellos se iban a seguir aprovechando los gallegos. Íñigo era el encargado de poner el más difícil todavía, haciendo el segundo con un remate ajustado al palo. No estaba siendo la tarde de los de Leo Herrera, pero aún así iban a recortar distancias gracias a medio gol del propio Leo. Jugada ensayada con Zamo de portero jugador, que Quiquillo se encargó de enviar al fondo de la red. Con el 1-2 se llegaba al paso por vestuarios y a la espera del segundo periodo, tras una primera mitad complicada para los locales, pues el Cofersa Oparrulo estaba siendo un rival muy correoso.
2 minutos pasaban de la reanudación cuando Zamo puso patas arriba al pabellón con un golazo. Se marcó un jugadón espectacular para acabar batiendo con una sutil vaselina a Canoli. El Masei Castro ya parecía otro. 2 minutos pasaban y el encuentro se encontraba en un momento peligroso, pues daba la sensación de que el conjunto que se adelantara iba a ser el que se llevase el gato al agua, y ese no fue otro que el Valdepeñas. Zamo, con una nueva vaselina, daba la vuelta al electrónico, pero aún quedaba mucho tiempo por delante. Aarón sustituía a un lesionado Canoli antes de que Jacobo tuviera el empate en sus pies, pero Coro respondía formidablemente. Los ferrolanos lo intentaban con juego de 5 y Zamo se iba a aprovechar de esta circunstancia. Tras un robo de balón, el madrileño lograba anotar desde su propio campo a puerta vacía. Y no quedaría ahí la cosa, Zamo quería más. Después de una asistencia de Miguelito, hizo el definitivo 5-2, con el que se llegaría al final del choque, cerrando así un gran encuentro con póker incluido. El Valdepeñas se llevaba 3 puntos más, tras consumar una nueva remontada en su feudo. Resta un partido más para terminar un año de ensueño para los valdepeñeros, en el que visitarán la difícil cancha del Segovia, pero no estarán solos, estarán arropados por la marea azulona, que el próximo sábado tomará la ciudad segoviana para seguir luchando por un sueño. Ahora sí, cerramos este y más deportes de este lunes 14 de diciembre con la foto del día, es esta. Nos la envía Noelia González. La imagen corresponde a un partido de baloncesto disputado entre el Madrigueras y el Villarrobledo. El árbitro expulsó a un jugador del Madrigueras que se fue disgustado al vestuario y tras la vuelta del descanso le preguntó al árbitro por qué había sido expulsado. El colegiado le explicó que había sido por un insulto que el jugador le había proferido y este le pegó un puñetazo. El partido tuvo que suspenderse.